El frío del metal cala hasta los huesos, pero es un frío familiar, un frío que me recuerda que sigo viva. Aquí, en el rellano de la escalera de incendios a la sombra de nuestra casa, es donde aprendí a fumar a escondidas, a soñar despierta, a llorar sin hacer ruido. Y ahora, es donde vivo. Bueno, vivo, sobrevivo más bien. Polcas. Mamá me echó. Lo dijo con esas palabras. Isabela, no puedo más. Vete. No hubo gritos, ni portazos, ni siquiera lágrimas. Solo una mirada cansada, una voz apagada, y la sentencia, vete. ¿Qué hice? ¿La maté? ¿La robé? No. Hice algo mucho peor. La decepcioné. La avergoncé. Rompí el pedestal en el que me había colocado, el pedestal de hija perfecta, de estudiante brillante, de futuro prometedor. Todo por amor. O al menos, por lo que yo creía que era amor. Se llamaba Mateo. Era mayor, mucho mayor. Tenía esa mirada melancólica, esa sonrisa torcida que prometía secretos y aventuras. Me enamoré perdidamente. Me perdí en él. Y en esa pérdida, me olvidé de todo lo demás. De mis estudios, de mis amigas, de mi familia. De mi madre. Taitiaya. Ella lo odiaba. Lo veía venir, supongo. Veía la manipulación, la dependencia, el abismo al que me estaba arrastrando. Intentó advertirme, hablar conmigo, razonar. Pero yo estaba ciega, sorda, muda. Él era mi universo, mi aire, mi razón de ser. Venterí. Hasta que un día, el universo se desplomó. Descubrí que Mateo estaba casado. No solo casado, sino con hijos. Y no solo con hijos, sino que me había estado mintiendo desde el principio, usándome para escapar de su vida miserable, para sentirse joven y deseado. El golpe fue brutal. Me sentí estúpida, ingenua, utilizada. El dolor me consumía por dentro. Y en medio de ese infierno, fui a casa, buscando consuelo, buscando a mi madre. Pero ya era demasiado tarde. La decepción en sus ojos era palpable, una pared infranqueable. No había reproches, solo un silencio doloroso, un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Y luego, la frase, Isabela, no puedo más, vete. El amor incondicional tiene un precio, pensé entonces. Y el mío fue el destierro. Me había amado tanto, me había dado tanto, que mi traición, mi error, era imperdonable. Había roto su corazón, y al hacerlo, había roto el vínculo que nos unía. Ahora, vivo aquí, en el rellano. Consigo trabajos esporádicos, limpiando casas, cuidando niños. Sobrevivo. Pero el frío no es lo peor es la soledad, el vacío, la certeza de que me lo merezco. A veces, la veo por la ventana. Cocinando, leyendo, regando las plantas. Su vida sigue, sin mí. Y me pregunto si alguna vez me perdona. Si alguna vez vuelve a mirarme con los ojos llenos de amor que tenía antes. Mía. Pero ahora, hay algo más. Algo que amenaza con destruir lo poco que queda de cordura, lo poco que queda de esperanza. Algo que puede cambiarlo todo, o arruinarlo para siempre. La verdad. Descubrí la verdad hace unas semanas, por casualidad, hurgando en viejos papeles que encontré en un contenedor cerca de la oficina donde trabajaba. Un nombre, una fecha, una dirección, y una sospecha que se convirtió en certeza. Dopa Soraiba Comanas. Mateo no era solo un hombre casado infeliz, Mateo era mi medio hermano. La carta olía a rancio, a polvo, a un tiempo que creía olvidado. La letra, elegante y temblorosa, la reconocí al instante. Era de mi padre. Un hombre al que nunca conocí, un fantasma que siempre planeó sobre la vida de mi madre, y por extensión, sobre la mía. Nunca hablamos de él. Era un tema tabú, un pozo oscuro donde se ahogaban las palabras. Mamá siempre se limitaba a decir que nos había abandonado, que era un cobarde. Una historia simple, comprensible, que yo acepté sin cuestionar. Hasta ahora. Yasa, la carta, dirigida a mi madre, revelaba una verdad devastadora. Mateo era hijo de ese mismo hombre. De mi padre, dera hijo de es, dera hijo de es, dera hijo de hijo de es, dera hijo de es taramiante,
Dera hijo de Taramiante. Las piezas comenzaron a encajar con una violencia desgarradora. La conexión instantánea que sentí con Mateo, esa sensación de familiaridad, de pertenencia. La insistencia de mi madre en que me alejara de él, su visceral aversión. Todo cobraba un sentido oscuro, retorcido, incestuoso. El mundo giraba a mi alrededor, mareándome con la crudeza de la revelación. Había cometido un error terrible, un error imperdonable. Pero no solo por decepcionar a mi madre, no solo por romper la imagen que tenía de mí. Había cometido un error monstruoso, un pecado contra la sangre, contra la moral, contra la propia naturaleza. Ahora, la soledad del rellano se sentía más opresiva que nunca. El frío se había infiltrado hasta la médula, congelando cualquier atisbo de esperanza. ¿Cómo iba a procesar esto? ¿Cómo iba a vivir con esta verdad? Durante días, me quedé paralizada, atrapada en un laberinto de culpa y horror. No comía, no dormía, apenas respiraba. La imagen de Mateo, su sonrisa torcida, su mirada melancólica, se grabaron a fuego en mi mente. Ahora, esa imagen estaba manchada, contaminada por la sangre, por el incesto. Necesitaba hablar con mi madre. Necesitaba saber si ella lo sabía, si me había ocultado esta verdad monstruosa durante todos estos años. Necesitaba entender por qué. Pero el miedo me atenazaba. El miedo a su reacción, a su juicio, a su rechazo. El miedo a escuchar la confirmación de que era una aberración, un error genético, una mancha en su inmaculada vida. Finalmente, un día, reuní toda mi valentía y bajé las escaleras. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Mis manos temblaban, mis piernas flaqueaban. Me sentía como una niña pequeña, perdida y asustada. Toqué el timbre con los nudillos temblorosos. Esperé, conteniendo la respiración, mientras escuchaba los pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro cansado de mi madre. Sus ojos se posaron en mí, con una mezcla de sorpresa y resignación. No había rastro del amor incondicional que recordaba, solo una frialdad distante, una barrera infranqueable. ¿Qué quieres, Isabela?, preguntó, su voz apagada. No sabía cómo empezar, cómo articular la verdad monstruosa que me carcomía por dentro. Las palabras se atascaban en mi garganta, ahogándome con la culpa y el horror. Mamá, necesito hablar contigo, conseguí decir, mi voz apenas un susurro. Ella suspiró, como si estuviera cansada de mi existencia. No creo que tengamos nada de qué hablar. Sí, mamá, sí que lo tenemos. Se trata de Mateo y de mi padre. Sus ojos se abrieron ligeramente, mostrando un atisbo de pánico. Pareció palidecer bajo la tenue luz del rellano. ¿De qué estás hablando?, preguntó su voz ahora temblorosa. Saqué la carta arrugada de mi bolsillo y se la tendí. Leí esto. ¿Entiendo todo ahora? Ella la miró con horror, como si fuera una serpiente venenosa. Retrocedió, negando con la cabeza. No, no es cierto, no hagas caso a eso, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo sabía que era verdad. La verdad que había estado oculta durante tantos años, la verdad que había destruido nuestras vidas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con la voz quebrada por el dolor. Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. No quería que supieras. No quería que tuvieras que cargar con esta vergüenza. Pero es mi vida, mamá. Tenía derecho a saberlo. Era para protegerte, Isabela. Para protegerte de la verdad, de la crueldad del mundo. ¿Y ahora? ¿Crees que estoy protegida ahora? Me enamoré de mi medio hermano, mamá. ¿Eso es protección? El silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio cargado de dolor, de culpa, de arrepentimiento. Un silencio que me confirmaba que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Mamá se derrumbó. Se deslizó lentamente por la pared, hasta quedar sentada en el suelo, llorando silenciosamente. Nunca la había visto tan frágil, tan rota. Siempre había sido la roca, la fortaleza, la que me protegía del mundo. Verla así me desgarraba el alma. Tasente. Me arrodillé a su lado, vacilante. No sabía qué decir, qué hacer.
¿Cómo podía consolar a la persona que había guardado este secreto monstruoso durante tanto tiempo? ¿Cómo podía perdonarla por haber permitido que mi vida se convirtiera en esta pesadilla? Mamá, lo siento, murmuré, aunque no sabía exactamente por qué me disculpaba. Quizás por haber descubierto la verdad, por haberla confrontado, por haber roto su silencio. Ella levantó la mirada, sus ojos hinchados y rojos. No es tu culpa, Isabela. Nunca fue tu culpa. Pero, Mateo, yo debí habértelo dicho. Desde el principio. Pero tenía tanto miedo de perderte. ¿Perderme? ¿Cómo ibas a perderme? Porque tú siempre fuiste especial. Perfecta. Eras todo lo que tenía. Y sabía que si te contaba la verdad sobre tu padre, que era un hombre casado, un cobarde, y que además tenía otro hijo, temía que me odiaras, que me abandonaras. Su confesión me golpeó como una ola. Había pasado toda mi vida intentando complacerla, intentando ser la hija perfecta para que me amara. Y ahora descubría que ella había estado paralizada por el mismo miedo. El miedo a perderme. Mamá, nunca te odiaría, le dije, aunque la verdad era que en ese momento sentía una profunda decepción, una rabia sorda que me quemaba por dentro. No lo entiendes, Isabela. Era más que eso. Tu padre. Él me manipuló. Me prometió el mundo, y luego me abandonó. Me dejó sola, embarazada, con la vergüenza a cuestas. No quería que tuvieras nada que ver con él, ni con su familia. Quería protegerte de su influencia, de su maldad. Pero ¿cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste permitir que me enamorara de mi hermano? Ella se estremeció ante la palabra. Nunca pensé que pasaría. Pensé que lo había superado. Que el pasado estaba enterrado. No sabía que Mateo, viviría aquí. No sabía que te cruzarías con él. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando empezaste a sospechar? Cuando viste que me estaba enamorando. Intenté advertirte. Te dije que no era bueno para ti, que te alejaras. Pero estabas tan enamorada, tan ciega. Su voz se quebró de nuevo. Tenía miedo de que si te contaba la verdad te rebelaras. Que te aferraras a él aún más. Pensé que era mejor esperar. Que se te pasara. ¿Esperar a que me acostara con él, mamá? ¿A que tuviéramos un hijo? ¿Eso era lo que estabas esperando? La bilis me subía por la garganta, haciéndome sentir nauseabunda. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No, por favor, no digas eso. Nunca quise que llegara a eso. Me levanté, sintiendo que necesitaba aire, espacio para respirar. La verdad me asfixiaba, me aplastaba bajo su peso. No sé qué hacer, mamá, dije, con la voz temblorosa. No sé cómo voy a superar esto. Yo tampoco, hija. Yo tampoco lo sé. Nos quedamos en silencio, mirándonos la una a la otra, dos mujeres rotas, unidas por un lazo de sangre, y separadas por una verdad monstruosa. Sabía que nada volvería a ser lo mismo. El amor que había sentido por mi madre estaba manchado, contaminado por la mentira. Y la vida que había imaginado para mí, llena de esperanza y posibilidades, se había desvanecido en la nada. De pronto, un pensamiento me golpeó con fuerza. Mateo. Él también era una víctima en todo esto, él también había sido engañado, manipulado. Él también merecía saber la verdad. Tengo que hablar con él, dije con la voz firme. Mamá me miró con horror. No, Isabela, no puedes, no le puedes decir nada. ¿Por qué no? Porque lo destrozará, lo arruinará, no podrá vivir con eso. ¿Y yo sí? Le pregunté con una amargura que me sorprendió. Yo sí tengo que cargar con esta verdad para siempre, mientras él sigue viviendo en la ignorancia. Ella no respondió. Sabía que tenía razón. Pero el miedo a las consecuencias, a la destrucción que la verdad podría causar, la paralizaba. Lo siento, mamá, dije dándome la vuelta para marcharme. Pero tengo que hacerlo. Se lo debo a él, y a mí misma. Dejé a mi madre sentada en el suelo, llorando silenciosamente, y salí de la casa. La noche me recibió con su frío implacable, pero esta vez, el frío no me asustaba. Lo que me asustaba era lo que me esperaba al otro lado de la verdad. Caminé sin rumbo fijo, impulsada por una fuerza que no era mía. El aire gélido mordía mis mejillas, pero no lo sentía. Estaba anestesiada.
como si todo lo que había sucedido esa noche hubiera ocurrido en un sueño, una pesadilla de la que aún no lograba despertar. ¿A dónde iría? ¿Qué le diría a Mateo? La sola idea me aterraba. La última vez que lo vi, me sentí avergonzada, humillada. Lo odié por haberme mentido, por haberme utilizado. Pero ahora lo veía bajo una luz diferente. Era una víctima más de la manipulación de mi padre, de la cobardía de mi madre. Con Buzz. Llegué al parque donde solíamos encontrarnos, el lugar donde todo había comenzado. Los columpios chirriaban suavemente con la brisa, como un lamento fantasmagórico. Me senté en uno de ellos y cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos. Mateo no vivía lejos de aquí. Sabía dónde estaba su apartamento, un pequeño espacio en un barrio obrero, muy diferente de la lujosa casa que compartía con su esposa e hijos. Me imaginaba su vida allí, un refugio de soledad y arrepentimiento, un lugar donde podía ser él mismo, sin máscaras ni mentiras. ¿Se sentiría culpable? ¿Se arrepentiría de lo que había hecho? ¿O me habría olvidado por completo, como si yo fuera una simple aventura, un capricho pasajero? Abrí los ojos y miré a mi alrededor. El parque estaba desierto, envuelto en una oscuridad opresiva. La luna, escondida tras las nubes, apenas iluminaba el camino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía seguir posponiéndolo. Tenía que enfrentarme a la verdad, por dolorosa que fuera. Me levanté del columpio y caminé hacia el apartamento de Mateo. Cada paso era un tormento, una tortura. ¿Cómo reaccionaría al verme? ¿Me recibiría con los brazos abiertos o me echaría a patadas? Llegué al edificio y busqué su nombre en el buzón. Allí estaba. M. Rodríguez. Sentí un nudo en el estómago. Dudé un instante, antes de apretar el botón del timbre. El silencio se prolongó durante eternos segundos. Pensé que quizás no estaba en casa, que me había equivocado al venir. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché un sonido detrás de la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz cansada. Respiré hondo. ¿Soy yo, Isabela? Hubo un momento de silencio, seguido de un clic. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro demacrado de Mateo. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, su cabello desordenado. «Isabela, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido. «Necesito hablar contigo», dije, con la voz temblorosa. Me miró fijamente durante un largo rato, como si intentara descifrar mis intenciones. Luego, suspiró y se hizo a un lado. «Pasa», dijo con voz apagada. Entré en el apartamento. Era pequeño y desordenado, pero tenía un cierto encanto. Había libros apilados por todas partes, una guitarra apoyada en una esquina, una vieja máquina de escribir sobre el escritorio. Me recordaba a él, un caos ordenado, un universo de secretos y pasiones. «¿Qué quieres?», preguntó, rompiendo el silencio. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le diría que era su medio hermana? ¿Cómo le explicaría que su vida, al igual que la mía, era una mentira? «Es sobre nuestros padres», dije, con dificultad. Su rostro se endureció. «No sé de qué estás hablando». «Sí que lo sabes, Mateo. Leí una carta, sé la verdad». Me miró fijamente sin comprender. «No sé a qué te refieres». «¿Qué verdad?». Saqué la carta arrugada de mi bolsillo y se la tendí. «Léela. Lo entenderás». La tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente, pasando de la confusión al horror. A medida que avanzaba en la lectura, su rostro se desfiguraba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminó, dejó caer la carta al suelo y se cubrió la cara con las manos. Permaneció así durante varios minutos, sollozando silenciosamente. «No, no puede ser verdad», murmuró con voz rota. «No puede ser». Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. «Lo siento mucho, Mateo. Yo tampoco quería que fuera verdad». Se apartó de mí, como si mi contacto le quemara. «¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué ahora?». «Porque mereces saberlo. Porque merezco saberlo. Porque ambos hemos sido engañados durante mucho tiempo». Me miró con los ojos llenos de dolor y rabia. «¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo voy a vivir con esto?». No tenía una respuesta para él.
Yo tampoco sabía cómo íbamos a superar esto, pero sabía que no estábamos solos. Teníamos que enfrentarlo juntos, por difícil que fuera. No lo sé, Mateo, dije con sinceridad, pero lo averiguaremos, juntos. La noche era oscura y silenciosa, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podríamos encontrar la manera de reconstruir nuestras vidas, de crear un nuevo futuro sobre las ruinas del pasado, pero el camino sería largo y doloroso, y no estábamos seguros de si tendríamos la fuerza para recorrerlo. Nos quedamos en silencio, dos figuras a la deriva en un mar de verdades dolorosas. Mateo se paseaba nerviosamente por la habitación, con las manos en la cabeza, repitiendo la misma frase una y otra vez. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo me senté en el borde de la cama, observándolo, intentando procesar mis propios sentimientos. Ya no sentía rabia ni asco, ni siquiera tristeza. Solo un profundo vacío, una sensación de desapego, como si estuviera viendo la escena desde la distancia, como si no fuera mi vida la que se estaba desmoronando. Finalmente Mateo se detuvo y me miró a los ojos. Entonces, ¿eso significa que nosotros? Sí, Mateo, significa que somos hermanos. Medios hermanos, para ser exactos, pero hermanos al fin y al cabo. Su rostro se contrajo de dolor. Esto es una pesadilla, no puedo seguir. Me levanté y me acerqué a él. Sé que es difícil, Mateo. Pero no estás solo. Estoy aquí. Me miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Deberías odiarme. Deberías echarme de tu vida. Lo hice. Te odié. Pensé que te había olvidado. Pero la verdad es que nunca dejé de preocuparme por ti, y ahora sé que tú también fuiste una víctima en todo esto. ¿Una víctima? Yo fui el que te engañó. El que te mintió. El que te hizo daño. Sí, pero no sabías la verdad. No sabías que éramos hermanos. Fuiste manipulado por mi padre, al igual que yo. Y mi madre, ella también fue una víctima de sus propias decisiones. Mateo negó con la cabeza. No lo entiendo. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? ¿Cómo puedes perdonarme? No sé si te perdono, Mateo. No sé si alguna vez podré perdonar a mi madre. Pero sé que necesito entender, necesito saber por qué hicieron lo que hicieron. Y necesito encontrar una manera de seguir adelante. Me miró con los ojos llenos de gratitud. Gracias, Isabela. Gracias por no abandonarme. Nos abrazamos, un abrazo torpe y vacilante, pero lleno de necesidad y comprensión. Éramos dos extraños, unidos por un lazo de sangre y un pasado doloroso. Pero en ese momento, sentí que éramos algo más que hermanos. Éramos almas gemelas, atrapadas en un laberinto de secretos y mentiras, buscando desesperadamente una salida. Pasamos el resto de la noche hablando, desentrañando la madeja de verdades y mentiras que habían tejido nuestras vidas. Descubrimos que compartíamos muchas cosas en común, el mismo sentido del humor, las mismas pasiones, las mismas heridas. Pero también éramos diferentes, moldeados por experiencias y circunstancias distintas. A medida que amanecía, el cansancio nos venció. Nos quedamos dormidos, abrazados en la cama, buscando consuelo y calor en la proximidad del otro. Cuando me desperté, Mateo ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesita de noche. Tengo que pensar. Necesito tiempo. Pero volveré. Te lo prometo. Salí del apartamento y caminé de regreso al rellano de la escalera de incendios. El sol comenzaba a salir, iluminando la ciudad con una luz dorada. El aire era fresco y limpio, como si la noche hubiera lavado la suciedad y la desesperación. Me senté en mi lugar habitual, mirando hacia la ventana de mi madre. Ya no la odiaba. La entendía. Sabía que había hecho lo mejor que pudo, con las herramientas que tenía a su disposición. Pero eso no significaba que la perdonara. No todavía. Quizás con el tiempo, podría aprender a aceptar el pasado, a dejar ir el dolor y la rabia. Quizás con el tiempo, podría reconstruir mi vida, crear un nuevo futuro, libre de las sombras de la mentira y el engaño. Pero por ahora, me conformaba con sobrevivir. Con respirar hondo y seguir adelante, un día a la vez. Sabía que el camino sería largo y difícil. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Mateo, mi hermano, mi compañero de viaje. Y eso, al menos por ahora,
Era suficiente. Observé a la gente caminando por la calle, apurándose para llegar al trabajo, para llevar a sus hijos a la escuela. La vida seguía, a pesar de todo. Y yo, Isabela, también seguiría. Dejaría atrás el pedestal de hija perfecta, de estudiante brillante, de futuro prometedor. Me aceptaría tal y como era, una mujer imperfecta, marcada por el dolor y la pérdida, pero también llena de esperanza y resiliencia. El frío del metal seguía calando hasta los huesos, pero ya no era un frío opresivo, un frío de desesperación. Era un frío familiar, un frío que me recordaba que sigo viva. Y que a pesar de todo, todavía hay un futuro por construir. Uno que podría ser diferente. Uno que podría ser mejor. Uno que quizás podría incluso ser feliz.